Aleluya. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 13. Amén. Ahorita, mis amados hermanos. Disculpe. 13:14, 2 Corintios. Aleluya, gloria a Dios. No sé si me hace favor. Ahí estamos. Gracias, sí, porque mire que aquí lo traía y ahora no lo encuentro. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. La palabra del Señor en este versículo, el apóstol Pablo escribe a los corintios sobre la función de la Trinidad. Amén. Y es tan hermoso porque podemos ver en ese versículo que habla de la gracia. Amén. Y nos menciona la gracia. Y estudiando la palabra del Señor, la gracia es aquella que Jesucristo ya pagó en una cruz para darnos esa gracia. Porque ni usted ni yo podíamos comprar algo tan hermoso, ¿verdad? Que hoy el Señor nos da que podamos disfrutar de su gracia. Habla también del amor, ¿verdad? El amor de Dios. El amor de Dios aquí se refiere a que Él entregó a su Hijo por nuestros pecados en aquella cruz. El amor del Padre hacia nosotros, que ha dado a su Hijo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y la gracia viene por el amor del Padre a nosotros, porque de tal manera, tal fue su amor para cada uno de nosotros. Podemos ver que el amor previene de nuestro Dios. Amén. Luego, pues nos habla de algo bien hermoso y nos habla del Espíritu Santo. Y ahí dice la comunión. Yo quisiera que usted me ayude en esta tarde y que usted me pueda decir qué significa la palabra comunión para usted. No tenga pena. Usted tómese la libertad y si alguien me quiere apoyar ahí en el nombre de Jesús, tome libertad, amada iglesia. Amén. Ahí nos habla de la comunión y nos habla de la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros. Amén. Yo quisiera escucharle en esta tarde. Si no, pues voy a pedirle por ahí al hermano, me va a perdonar, pero yo no sé el nombre de ahí de usted, pero yo le voy a pedir favor al hermanito servidor que anda por ahí con el micrófono, que nos pueda pasar por allá al micrófono de aquel lado, ahí en las citas de en medio, tal vez al fondo. ¿Qué me podría decir, mi linda, allá al fondito, respecto a la comunión? Amén. Amén. La comunión es hablar con Dios, acercarnos a Dios y en medio de que nos acercamos más a Él, lo vamos conociendo más. Amén, amén. Así es. Ella dijo algo muy importante y muy hermoso. Vamos conociendo más. Amén. ¿Alguien más? ¿Otro valiente? Oh, ahí está, hermanito. Gracias por el apoyo, hermanito. Tal vez, hermana,
Cuando se reunieron en el aposento alto y estaban todos unánimes juntos, había comunión. Amén, así es. Mire qué tan importante esa palabra, comunión. Amén, comunión. Y ahí nos dice, ¿verdad? Y el amor de Dios, ¿verdad? Y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Ahí nos vamos a enfocar, ¿verdad? De primero, pues fue una pequeña introducción de lo que el apóstol Pablo se enfoca en este versículo hablando sobre la Trinidad, pero nos vamos a enfocar en lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Por ahí creo que después de, ahí estamos. Es la comunión. ¿Qué es la comunión? Se menciona la comunión haciendo la referencia a una relación íntima, personal, profunda, reconocida. Y reconocemos a esa persona como un amigo para estar en unidad, en armonía y el sentir comunión que el Espíritu produce en la iglesia. Amén. Ahí también tocaron un tema muy importante, un punto muy importante, donde habla de la comunión en la iglesia. Amén. No se me vaya a dormir, mi amado, porque es cierto que hay calorcito, pero ya falta poco. Comunión es una palabra tan poderosa, mi amado hermano, porque tiene que ver y tiene relación a tener un contacto, a practicar, a escuchar al Espíritu de Dios, un contacto con Él, a que podamos platicar con Él y a conocerlo a Él, nos decían allá. Eso es muy importante. Y sobre todo, a aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Porque déjeme decirle que lastimosamente, quizá pues no todos hemos llegado a ese punto tan anhelado de poder escuchar esa dulce voz, ¿verdad? Sino ahí vamos poco a poco, vamos creciendo cada día en el Señor, y que sea Él a través de su misericordia y su gracia, y sobre todo en nosotros, que podamos anhelar cada día conocerle. Porque, ¿sabe, mi amado? No podemos conocer a alguien si le hablamos cada mes, cada 8 días, cuando hay necesidades o solo cuando hay alegrías. No, el Espíritu de Dios es la persona que está para que comparta con nosotros todos los días de nuestra vida, a cada minuto, a cada instante. Y tenemos que estar preparados, mis amados, porque realmente el Espíritu de Dios es lo más hermoso, el regalo más maravilloso, el tesoro más grande que podemos tener en nuestra vida. Porque así venga cualquier dificultad, venga cualquier proceso, cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, recuerde que tenemos a alguien que nos acecha día con día. Pero en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda. Y Él no le, déjeme decirle que a Él no lo vamos a asustar hablando en lenguas, que haciendo milagros, no, ¿verdad? Sino Él lo vamos a echar fuera cuando vea en nosotros que el Espíritu de Dios mora en cada corazón. Así es que tenemos que estar preparados porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén. Y sabe, mi hermano, el Espíritu Santo es tan hermoso, es tan extraordinario, Él es tan certero, Él es poderoso, Él nunca se equivoca, mis amados hermanos. Él nunca nos va a fallar, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Él nunca nos falla? Amén. Yo lo creo. Si aprendemos que nuestra comunión con Él sea estrecha, sea profunda y constante,
nos evitaríamos tantos problemas, mis amados hermanos, tantos inconvenientes, tantas decisiones o acciones incorrectas que cometemos, porque Él nos guiaría a toda verdad. Entonces, es necesario que nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo viva en cada corazón. Porque el Espíritu Santo, mis amados, no es, ¿qué le digo yo? Así como el que aparece en una reunión, al que invocamos en una actividad, en una reunión, no, en una necesidad, en una oración. No, mis amados hermanos. Él habita en todo tiempo en cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu de Dios. Amén. Y miren, mis amados, para eso no hay necesidad de buscar señales grandes, de ver cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Aunque obviamente, pues ahí vamos a ver más adelantito, claro que sí, ¿verdad? El poder del Espíritu de Dios es maravillosamente extraordinaria y grande. Pero es hermoso porque en nuestra humanidad, ¿verdad? Que soy pequeña, le podría decir, ¿verdad? Pues era lo que le decía, que no busquemos ver cosas extraordinarias o cosas sobrenaturales. Porque déjeme decirle, mi amado hermano, que en estos tiempos usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y Él nos habla a nosotros de una manera profunda, de una manera suave. Y Él es una paz profunda para cada uno de nosotros. Muchas veces nos enfocamos en el ruido exterior, en el bullismo, en las cosas terrenales y no escuchamos que Él en el silencio nos está hablando, nos está guiando. Pero déjeme decirle, amado hermano, que el Espíritu Santo hoy habita en el corazón, a un corazón rendido, a un corazón humillado, a un corazón humilde, en un corazón obediente. Ahí habita el Señor. Y sobre todo, mi hermano, en un corazón que aprende a vivir en santidad. Ahí seguro habita el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el corazón nos lo vuelve más atento a su voz, más humilde, más sensible. Aprendemos a desarrollar una dependencia total en el Señor, porque yo creo que con nuestras fuerzas no iríamos a ninguna parte. Es tan necesario poder caminar de la mano del Señor y sabemos que Él se presenta a nosotros a través de su Espíritu Santo. En el antiguo pacto, mis amados hermanos, quisiera que pusiéramos Josué 7:6. Ahí podemos ver en la vida de Josué, ¿verdad? Que él fue un líder del pueblo de Israel. Josué dice que vino a la presencia de Dios. Y ahí dice en ese versículo, entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, la presencia de Jehová. Ahí podemos ver. Recordemos que en el antiguo pacto era el arca la que representaba la presencia. Y dice que hasta caer la tarde estuvo él ahí delante del Señor. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Ahí podemos ver que había dolor, había humillación, había derrota, había luto. Cuando Josué se acercó al arca y tomó esa postura de rendirse, de poner su cabeza sobre su frente sobre la tierra, y dice que estuvo frente al arca, frente a la presencia de Jehová hasta caer la tarde, ¿verdad?
Así es que ahí podemos ver que un ejemplo, que Josué, el estado de ánimo con que llegó a la presencia del Señor, ahí podemos ver que el Señor le dio la victoria. Porque más en el otro versículo, Josué 6:8, mis amados hermanos, sabemos que Josué fue un líder del pueblo de Israel. Hizo que los sacerdotes llevaran el arca, la presencia del Señor, frente a sus campañas militares. Esa práctica representaba que Dios marchaba al frente del pueblo. También dice que la presión para las guerras era tanta, ¿verdad? Y él hizo que cruzaran el río Jordán. Y cuando llegaron él llegaba a pelear, a derrotar, dice, antes de entrar a la tierra prometida, el arca, la presencia, nos vuelve a hablar, cruzó primero, ¿verdad? Y todo el pueblo, dice, inició, dice, una campaña militar, pero ellos siempre portaban los sacerdotes el arca del pacto. Ahí podemos ver en Josué 6, 8 y 9, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. Ahí podemos ver la presencia de Jehová. Pasaron delante de la presencia y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Ahí podemos ver cómo la presencia del Señor va delante de nosotros, cómo la presencia del Señor nos sigue. Y los hombres armados, dice, iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y a la retaguardia iba atrás el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Ahí podemos ver que verdaderamente la presencia del Señor es tan importante, porque va alrededor nuestra, va delante de nosotros y va atrás de nosotros. Así es que el que nos cuida no duerme, mis amados hermanos. Amén. Dios es bueno. La presencia del Señor habita dentro de nosotros. El Señor es bueno porque nos ha dado de su gracia. Y en la gracia pues nos dio el perdón de pecados. Así es que hoy el Señor nos ha perdonado. El Señor ha tenido en nosotros misericordia. Y aquí podemos encontrar en este tiempo que vivimos por gracia, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesucristo, pues Él hizo aquel sacrificio en aquella cruz, cambiaron los tiempos. Cambió, ¿verdad? La ley cambió y fue para beneficio de cada uno de nosotros. Fue porque el Señor pensó en usted y en mí en este año, en este tiempo. Así es que es hermoso porque Dios, Él siempre ha estado con nosotros. Aquí dice en 1 Corintios 6:19. Amén. ¿Acaso no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, dice la palabra del Señor. Así es que recuerde que este cuerpo que el Señor nos ha dado porque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Recuerde que este cuerpo es prestado,
no nos pertenece a nosotros. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Nosotros somos morada del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Lo podemos leer en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dice la palabra del Señor. Amén. Y es hermoso porque cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, dentro de nosotros, y mora en el ser, en nuestro interior, hay señales, mis amados hermanos. Se ve, se siente, ¿verdad? Y para nosotros, los hijos de Dios, eso es lo más hermoso. Y aquí en Romanos 8:9 nos dice: pero ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice la palabra del Señor. Así es que la palabra del Señor es bien clara, mis amados hermanos. Y como les decía, tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar, tenemos que tener esa comunión especial para poder no entristecer al Espíritu de Dios, sino que en nosotros viva, en nosotros more. Y recuerde que era lo que le decía, ¿verdad? Que hay señales de eso. Nos damos a conocer cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, porque se percibe. Las otras personas que también están en el Espíritu perciben. Fíjese que yo no sé si usted, ahorita me recordé, yo no sé si usted en algún momento escuchó el testimonio del evangelista G. Ávila. No sé si alguien escuchó su testimonio de su hija. Para aquel que no haya escuchado ese testimonio, se lo voy a resumir. Él contaba que su hija y su yerno lo acompañaban a sus cruzadas, así dice, ¿verdad? Lo acompañaban a los lugares donde se reunía mucha gente y él llegaba a impartir la palabra del Señor, y eran miles o cientos de almas las que caían rendidas, ¿verdad? La presencia del Señor. Podemos ver un hombre portador de esa presencia poderosa. Pero su hija y su esposo se mudaron de estado, me parece, o se fueron o sea, ellos vivían en otro país. Y cuando ellos, dice que le dieron la noticia a él que se iban a mudar, él percibió algo no agradable. Pero como recuerde que ya cuando nuestros hijos tienen su esposo, su esposa, ahí ya no podemos intervenir, ¿verdad? Mira, no te vas, o mira, porque ellos buscaban del Señor como una familia, pero ella se separó y se fue con su esposo. Él percibía algo allí y el Espíritu Santo lo guió a que él orara por su hija, y empezó a orar y a orar y a clamarle al Señor, y él iba a predicar, a cumplir la misión que el Señor le dio a él, ¿verdad? Le encomendó. Cuando un día él venía de un lugar donde le tocó que ir a hablar de la palabra del Señor, y recibió la noticia que su hija había muerto, que la llevaban grave, pero murió en el hospital, ¿verdad? En el traslado de su casa al hospital, ella murió. Entonces él pues no sabía nada, se sorprendió qué pudo haber pasado porque enferma no estaba. Cuando recibió la noticia que el esposo la apuñaló muchas veces, la apuñaló y la apuñaló hasta darle muerte. Quizá no murió ahí en el instante, pero del traslado de su apartamento, cuenta él, ¿verdad?, al hospital, murió su hija. Y él expresa su dolor, ¿verdad? Pero
miren, pues el Señor tan hermoso, y eso es lo que yo sé que el Señor en cada una de nuestras vidas lo hace, porque todos hemos pasado por situaciones de luto, por situaciones de escasez, por situaciones de enfermedad, pero ahí está el Espíritu que da aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces él ingresó a su lugar de habitación donde él le clamaba y le oraba al Señor, y él empezó a pedir al Espíritu de Dios que le mostrara, ¿verdad?, qué había pasado. Al esposo se lo llevaron detenido, un país donde pues en esos años se cumplía tanto la ley que le dieron la pena de muerte. Y miren, mis amados hermanos, qué impresionante, porque él empezó a clamarle al Señor por su yerno. Pero primero él le clamó al Señor porque quería confirmación dónde estaba su hija, porque él tenía pena que ella estaba entre así, alejada un poquito, y a veces iba y a veces no, ¿verdad? Pero el Señor le confirmó dónde estaba. Él ahí cuenta en ese testimonio, yo lo invito para que lo escuche. Ahí cuenta cómo el Espíritu de Dios, él le mostró, ¿verdad?, dónde está su hija. Pero yo lo que quiero llegar acá es que él se encerró en su habitación a clamarle al Señor y a pedirle a Dios para que no mataran al yerno, para que no cumplieran esa pena de muerte, ¿verdad? Y le empezó a declarar vida, hijo, él empezó, mis amados, qué impresionante de veras. Y cuando él recibió la noticia, él decía: Padre, por favor, yo te pido que este varón esté ahí encarcelado y que pueda ser un vaso útil para ti, Señor, que le hable a los presos y que a través de él hayan muchas almas que se conviertan. Y esas eran sus oraciones y aquello que él lanzaba hacia el yerno. Y así fue, mis amados. El yerno de él no pasó por, ya tenía ese dictamen de muerte sobre él. Y mire lo que el Señor hizo a través de las oraciones de un hombre de verdad que se puede ver, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios le dio ese poder que habla la palabra del Señor, y para mover ambientes y para todo lo que la palabra del Señor nos habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, así es, mis amados. Ahí sí que Él es bueno. Cuando el Espíritu Santo, mis amados hermanos, habita en nosotros, era lo que le decía. Se siente, se percibe, se nota, porque hay un cambio, ¿verdad? Recuerde que cuando ustedes estábamos, antes de venir a casa, a la iglesia, a recibir al Señor, vivíamos en el mundo, ¿verdad? En un lugar donde definitivamente pues ahí no mora la presencia del Señor, porque su palabra es clara y dice que Él mora en un corazón contrito y humillado, en un corazón donde hay comunión. Así nos dice la palabra del Señor. Y podemos ver que hay santidad en la persona. Y sabe, es lo más hermoso, porque al Señor es lo que más le agrada. Él no nos pide sacrificios, no nos pide otra cosa más que vivir en santidad, dice su palabra, para que el Espíritu de Dios pueda morar en cada uno. Y aquí podemos ver que cuando el Espíritu de Dios, nosotros le damos esa libertad para que Él venga, le anhelamos y le buscamos, y Él viene con nosotros, y nosotros le buscamos de una manera constante y venimos rendidos a Él. Es hermoso porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, mis amados. Por eso hoy yo le invito para que sigamos adelante, para que no contristemos el Espíritu, para que no ignores a esa persona, ¿verdad? Muchas veces también criticamos a nuestro hermano y no sabemos, el Señor también lo ve a él con los ojos que nos ve a nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es
ahí sí que ofender a nuestro Señor, entristecer, criticando a otra persona, porque la otra persona, mis amados hermanos, si la palabra del Señor hoy nos habla claro que somos templo del Espíritu, esa persona es portadora de algo hermoso que nosotros debemos respetarle a la otra persona. Amén. Como hermanos, como hijos de Dios, sabemos que estamos hablando del mismo Espíritu y que el mismo Espíritu nos trae a que vivamos en armonía, que vivamos sinceramente, a que no nos juzguemos los unos a los otros, sino que oremos los unos por los otros, sino que animemos, demos una palabra de aliento, una palabra de poder sale de nuestra boca cuando el Espíritu está en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros trabaja para que seamos cada día más conscientes, mis amados hermanos, que Él está ahí dentro de ti, dentro de cada uno de ustedes. Ahí está la presencia del Señor. Así es que es necesario que Él aumente en nosotros nuestra sensibilidad para poder percibirle y para que no haya más opresión en nosotros, para que no vivamos en opresión, mis amados hermanos, sino que vivamos con libertad, que vivamos con amor, que vivamos con poder, con dominio propio, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan clara y Él mismo nos da la autoridad para que nosotros, cuando la palabra, como decía, escuchaba una profecía donde dice que el Señor está con nosotros y Él nos da el poder para cambiar ambientes. Amén. Que Él nos da el poder y a través de ese poder vienen los milagros. A través de ese poder vienen tantas cosas maravillosas donde podemos ver que verdaderamente el Espíritu de Dios está trabajando como tiene que trabajar. Porque usted y yo, por ser portadores de ese Espíritu hermoso, nos ponemos a su disposición, nos ponemos a su servicio. Y eso es lo que realmente el Señor quiere. A eso el Señor nos ha mandado. Leyendo algo de este tema, mis amados, a mí me impactó mucho algo porque algo tan poderoso es cuando sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando. Eso es poderoso, mis amados hermanos, que podamos lograr identificar su voz, que podamos lograr percibirle a Él. Entonces, mis amados hermanos, es cuando sucede lo que cantábamos hace un rato. Y voy a ir a otra dimensión, amén. Ahí es donde el Espíritu de Dios nos saca de lo, aunque vivamos aquí en la tierra, pero Él nos lleva a las alturas, amén. Y qué glorioso, ¿verdad? Porque ahí podemos ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Y es cuando, como le vuelvo a repetir, cuando ya suceden los milagros en nuestra vida. Viene sanidad en el alma, en el corazón, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y qué hermoso, porque entonces ahí el Espíritu de Dios es donde está trabajando. Ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Ya es hora, ¿verdad? Ni me había dado cuenta, perdón. Bueno, mire, pues solo quiero dejarle entonces en su corazón esto en el nombre de Jesús. Leamos en Hechos capítulo 10. Amén. Aquí nos habla donde Pedro, él fue a la casa de Cornelio y hubo una reunión y ahí menciona a los gentiles. Y usted puede leer todo ese capítulo, no lo vamos a leer por tiempo, pero es tan hermoso ese versículo, a mí me llamó la atención y yo quiero dejárselo hoy en su corazón. En el capítulo 34 dice: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios, permítame, mis amados hermanos, antes de llegar a esa parte, le voy a leer unos 2 versículos antes.
versículo 25 y 26. En cuanto Pedro entró, Cornelio lo salió a recibir y se arrodilló delante de él y le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Podemos ver humildad, porque Pedro no se tomó para él la honra, Pedro no se tomó para él la gloria. Y podemos ver que Cornelio algo vio en él. ¿Qué cree usted que vio? Sí, al Espíritu de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Entonces, obviamente, ese Espíritu Santo vivo que habitó en el cuerpo de Pedro y de todos lo que sucedió ahí de hermoso cuando se juntaron a adorar y alabar y todo lo que sucedió ahí, es lo que hoy hacemos aquí en su casa. Pero siempre recordemos que el Espíritu de Dios no es aquel que está encerrado en estas cuatro paredes, sino es el que usted porta ahí adentro, el que viene juntamente, usted obedece a esa voz. Ahí es lo hermoso, mis amados. Entonces, a mí me gustó mucho este texto. Entonces, Pedro dice, empezó a hablar y le dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Así que él, fuerte para el Señor, amada iglesia. Así que él le agrada a todo aquel que le teme y que hace justicia, sea de la nación que sea, mis amados hermanos. Ahí vamos a dejarlo en esta hora. Recordemos que el Señor no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros como para poder decir aquel sí, aquella no, y aquel que tenga y aquel que no? No, mis amados, eso le corresponde solo al Señor. Nosotros descansemos en Él y aprendamos a amar como Él nos ama a nosotros, porque sabe, Él mismo vive en nosotros. De eso es lo que estamos hablando. Dios mismo vive en nosotros. Así es que seamos dignos de representantes de ese glorioso y precioso Espíritu Santo. Amén. Vamos a finalizar en esta hora y le voy a pedir a mis hermanitos si me acompañan para que adoremos al Señor por un par de minutitos más y para que usted pueda regresar a su casa con esa unción poderosa, con esa unción gloriosa, y que pueda estar seguro y descansar en el Señor, porque Él está con usted, mi amado hermano. Ahí está el Señor y nos lo dice todos los días, una y otra vez. El Señor nos hablaba en la profecía, ¿verdad? Que en nuestro corazón no debe de existir odio, no debe de existir rencor, resentimiento, porque hace unos días oía una palabra, una prédica bastante fuerte, la dio nuestra pastora, y ella decía: déjeme decirle que no está donde hay suciedad, imagínense. Entonces, que sea el Espíritu de Dios, mis amados, limpiando. Despojémonos de aquello que al Señor no le agrada y vivamos conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Yo le invito para que se ponga de pie unos minutitos, cierre sus ojos, adórele al Señor, adórele a Él. Aleluya. Espíritu Santo, Anhela su presencia, iglesia. y anhelo tu presencia. El Espíritu de Dios te está llamando. Con poder y gloria, llena este lugar. Reconócelo, reconócelo. Espíritu Santo, Alza tu voz al cielo. yo anhelo tu presencia. Te anhelamos con todo nuestro corazón. Y con poder y gloria,
Llena los corazones, Señor. Eres agua viva, Eres aquella fuente. fuente inagotable. Eres nuestro consejero. Consejero y consolador. Toma tú el control. Díselo a Él. Eres agua viva, fuente inagotable. Que se escuche tu voz en los cielos. Consejero y consolador. Toma tu control. Así es, Y Señor. Espíritu Santo, Anhelamos anhelo tu presencia, con todo tu poder. con poder y gloria. Recíbelo, iglesia, Y en recíbelo. este lugar, Abrázalo. y Espíritu Santo, anhelamos, anhelo tu presencia, te amamos, Espíritu de Dios. y con poder y gloria. Y en este lugar, Llena los corazones, Señor. y eres agua viva, Eres todo para nosotros. fuente inagotable, y consejero y consolador. Y toma Toma tú el control. Aprende a descansar en Él. eres agua Así es, Señor. fuente inagotable, Hermoso eres tú, Señor. consejero y consolador. Así es, Señor. Toma tu el control. Y eres agua viva, Así es, Señor. y fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control. Así es, iglesia. Que Él tome el control de tu vida. Que Él tome el control de tu casa. Que Él tome el control de tu familia. Que Él tome el control de tu caminar. Ahí donde tú trabajas o ahí donde tú estás en casa, mujer, haciendo tus quehaceres domésticos. Ahí el Espíritu de Dios te llenará. Ahí el Espíritu de Dios bendice tus manos para que todo lo que toques prospere día con día y que seamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Gracias, Padre Celestial. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por poner tu mirada en nosotros, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre Celestial. Aprendamos a que nuestro espíritu te reconozca, oh Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. A ti sea toda la gloria.